Buenas noches, noctámbulos. Los desiertos marcianos encierran muchos misterios. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El valle más allá del tiempo, de Lynn Carter. Primera parte. El camino a Ignar. Capítulo 1. Los buitres aparecen al sentir el olor a muerte y planean perezosamente en círculos sobre su presa. Se ven desde muy lejos como manchas negras contra el azul del cielo, señal de que la muerte está muy próxima. En Marte no hay buitres. El aire está demasiado enrarecido para sustentar ave alguna, pero los trifos pueden oler la muerte en el aire frío y seco mejor que cualquier ave de rapiña terráquea. Los nativos doman y domestican a los trifos para cabalgarlos, pero en estado salvaje, estos reptiles de color escarlata, desgarbados, de largas patas, se alimentan de carroña y adoran el olor a putrefacción en el aire desértico. El trifo que cabalgaba Macor irguió la cabeza al olfatear la muerte, ignorando la mordedura del freno en su hocico. Giró la cabeza doblando su cuello de reptil, mostrando los colmillos. Siseó hambriento al sentir el sabor en el aire. Macor había recorrido las arenas ecuatoriales durante 10 años y conocía bien a los trifos. La bestia se removió inquieta, meneando impaciente la cabeza, mientras emitía el aullido triste de su especie. Él sabía lo que el trifo sabía. Cerca había algo muerto o muriéndose. Soltando las bridas, lo dejó hacer. El desgarbado reptil rompió a galopar con bamboleantes zancadas. Era justo mediodía. El sol brillaba intensamente, pero no calentaba. Sus rayos llegaban fríos al oscuro cielo de tintes violáceos. Macor había salido de la colonia de Sand Lake City hacía 3 meses. Tomó una ruta apartada y tortuosa y cruzó Tarsisisante y el Hidroates hacia las arenosas planicies de Crisis del Sur. Se dirigía a las tierras altas de Eos a explorar las proximidades de los desfiladeros que existen a lo largo del Mare Erythraeum, pero no tenía ningún apuro en llegar. Era un terráqueo alto, enjuto y de rasgos marcados, de fríos ojos grises y largas piernas. Sus antecesores eran irlandeses negros del condado de Kerry, pero en alguna época un descendiente de los tercos escoceses se había colado en su sangre. Era astuto, ríspido y sabía ser peligroso cuchillo en mano. Le habían hecho daño y nunca pudo sobreponerse. Ahora él lo hacía, a su vez, en cada oportunidad que podía, pero por lo general se encerraba en sí mismo, sin abrir la boca, dura la mirada, un hombre de pocos conocidos y sin amigos. Solo una mujer del clan bajo, de sedoso pelo negro entrelazado con minúsculas campanitas de cristal, y que solía esperarlo en la pieza de una calle apartada de Sun Lake, detrás del Presidium. Sabía que a veces podía ser tierno y que era capaz de reír, pero sabía también que cuando estaba de mal humor podría ser áspero e incluso cruel. Era más cruel consigo mismo que con nadie. Era su manera de ser. Dejó al trifo seguir el olor a muerte que traía en el aire. Estaba en el desierto de Aram, en la línea ecuatorial, 11 grados oeste de longitud. Nadie vivía allí. No había siquiera un campamento del pueblo a más de 1000 kilómetros a la redonda, y la colonia terrestre más cercana era Sun Lake. Nadie vivía allí porque nada podía sobrevivir. La tierra polvorienta, amarilla, era fina como talco, reseca y estéril,
Aún las escasas bestias de presa del desierto eludían el Aram. Macor se preguntó entonces qué era lo que había muerto. A veces una ave caía en las planicies polvorientas, perforada su débil superficie de sustentación por meteoritos. Podría ser un colono, podría incluso ser un policía. Macor sonrió al pensarlo, con una sonrisa que le estiró la piel de la cara, descubriendo sus dientes en una mueca complacida. No le gustaban los policías. Pero no era una nave de patrullaje, era un trifo muerto, con un hombre aplastado debajo, vivo aún, en las peores condiciones. Macor vio que era un nativo, por su piel roja cobriza y su tosca cabellera. Era un hombre alto, fuerte, de largas extremidades, surcadas de jóvenes músculos. El rostro de rasgos duros y afilados, ceñudo e inexpresivo. Un rostro de piel seca y resquebrajada, en el que solo los ojos amarillos tenían vida y movimiento. Estaba recostado sobre su codo izquierdo y observaba a Macor acercarse sin palabra o gesto alguno. Su pierna izquierda estaba atrapada bajo la bestia muerta. La derecha cruzaba el gran hombro del trifo. Había estado tratando de librarse del cadáver usando su pie libre. Llevaba en eso 3 días con sus 3 noches. Tenía los labios resecos y partidos, y la lengua negra e hinchada. En la cara y el cuello la piel estaba pegada a huesos y tendones. A su lado, en la arena, yacía un odre vacío. Hacía mucho que estaba seco, y lo había rasgado y chupado por el revés hasta extraer la última gota de agua y humedad. Estaba a un paso de la muerte, pero seguía luchando. Su mano derecha descansaba en la cadera, sostenía una pistola de rayos. La pistola no lo apuntaba, pero yacía desenfundada y lista. Permaneció allí, mudo, mirando al terráqueo, con sus ojos amarillos, cargados de odio. Macor detuvo su cabalgadura y se quedó en la montura mirando al marciano, pensando qué hacer. Ninguno de los dos habló. Los nativos odiaban a los colonos terráqueos, pero odiaban mucho más a la policía. Macor no era ni uno ni lo otro, pero eso no tenía importancia. Por más de medio siglo, los terráqueos habían saqueado, engañado y robado a los últimos exponentes de una orgullosa y ancestral raza de guerreros. Profanaron sus tumbas y lugares sagrados, violaron a sus mujeres y esclavizaron a los hombres en las minas de bario. Para el pueblo, los terráqueos eran los fagán, los odiados. Macor era un fagán, pero aquellos que vagan por los arenales comparten un código común. La supervivencia en los hostiles y polvorientos desiertos es infinitamente difícil. Aquí un hombre ayuda al que lo necesite, no importa la tribu ni el clan al que pertenezcan. Macor se deslizó en la montura, lentamente manteniendo ambas manos a la vista. Rodeando el trifo muerto, se aproximó al hombre, que yacía inmóvil observándolo, sin pronunciar palabra. Pero los dedos del otro se crisparon en la culata de su arma. Macor llevaba a su vez 2 pistolas de rayos al cinto. Nadie va más allá de los límites del oasis sin un arma. No hay ley más allá de Tarsis. Sus pistolas eran viejas y tenían mucho uso, pero General Electric las había construido para durar. Macor podía desenfundar y activarlas en 1/10 de segundo. Antes de llegar al hombre postrado, Macor se detuvo, soltó cuidadosamente su cinto y lo dejó caer al polvo junto con las armas. Los ojos amarillos del nativo lo observaron, fríos y duros como los de un halcón, mientras se arrodillaba a su lado y destapaba una de las 2 cantimploras que portaba. «Esta agua no me pertenece», dijo Macor lo más claro y lentamente que pudo, deseando dominar mejor la lengua. «La encontré en el desierto, no pertenece a nadie,
La dejaré aquí para quien quiera que pase. Entonces se acuclilló observando al moribundo, mientras éste tomaba la cantimplora con manos temblorosas, la destapaba y bebía. No le ofreció ayuda, aunque el hombre estaba débil y semi-inconsciente. Tampoco se dirigió a él en forma directa. Para los marcianos el agua es un elemento muy preciado y sagrado. Compartirla es un rito muy importante para ellos. No se ofrece agua porque sí, ya que aceptarla establece un lazo de extraña intimidad, una especie de hermandad de sangre, y nadie ofrece ni acepta esos lazos con ligereza. Pero al negar la propiedad del agua, Macor le hacía posible aceptarla sin compromiso. Observó al hombre mientras bebía. Primero solo se humedeció los labios, luego mojó su lengua. Finalmente bebió cautelosamente un sorbo y lo mantuvo en la boca un momento, antes de tragarlo dolorosamente. Para sobrevivir en las arenas había que saber usar el agua. Después de 3 días de estar expuesto al sol, si hubiera bebido hasta saciarse como lo deseaba, seguramente hubiese muerto. Sus tejidos estaban deshidratados. Un estómago lleno de agua le provocaría convulsiones. El hombre tomó otro pequeño sorbo, lo saboreó y lo tragó lentamente. Entonces, aunque sus dedos temblaban por las ansias de seguir bebiendo, cerró el recipiente y lo dejó a su lado. Macor sabía que volvería a repetir lo anterior en un tiempo prudencial. Con los ojos entrecerrados, escrutó al hombre, pensativo. No era un miembro de los clanes bajos, por cierto, sino un guerrero de la nobleza de la sangre alta, a juzgar por sus finas facciones, sus ojos penetrantes y su postura aristocrática. La contextura de los hombres de los clanes bajos era más tosca y llevan el pelo cortado de manera diferente. Este hombre se encontraba muy lejos de su casa. Macor se preguntó qué haría ahí y hacia dónde iría. El trifo no tenía heridas, por lo menos ninguna que Macor pudiese ver, pero estaba muerto desde hacía varios días. Si hubiesen estado en la tierra y la bestia hubiese sido un caballo en vez de un trifo, el guerrero hubiese podido cortar una arteria y beber la sangre del animal. Pero la sangre de los trifos contiene una sustancia que reacciona con una enzima del sistema circulatorio de los marcianos y la hace venenosa. Por lo tanto, el guerrero había estado aguardando una lenta muerte por falta de agua y hubiese perecido muy pronto de no haber decidido Macor dejar al trifo buscar el origen del olor. Cuidó del nativo lo mejor que pudo. Primero retiró el cadáver, liberándole la pierna. Estaba quebrada cerca de la rodilla. Aparentemente tenía alguna fractura pareja. Inmovilizó el fémur con 2 tablillas de plastrón que llevaba en su botiquín para una eventualidad semejante, y vendó la pierna firmemente con celuflex. El guerrero lo observó y lo dejó hacer sin decir palabra. Refunfuñó una vez cuando Macor colocó el hueso en su sitio, y eso fue todo. Cuando estuvo listo, se mojó los labios y tomó otro trago de agua. Macor le dio una ración de carne en uno de esos envases autotérmicos. El guerrero lo tragó ávidamente, sin notar los calmantes y antibióticos de amplio espectro que Macor había deslizado en ella cuando no miraba. Cuando al fin el marciano se decidió a hablar, lo hizo con una voz ronca, áspera. «Eres un vendedioses, Fagan», le espetó, refiriéndose a los misioneros. Macor negó con la cabeza. «Tus dioses son tus dioses, y los míos son los míos», dijo Macor. Sabía lo que el pueblo pensaba de los misioneros. No los querían en absoluto, y se referían a ellos con desprecio. «Estuve muy cerca de mis dioses hoy», comentó torvamente con una risita seca el marciano.
Estuve tan cerca del puente de fuego que sentí el calor de las llamas en la planta de mis pies. Makor asintió sombríamente. Yahum no estaba preparado aún para dar la bienvenida a tu espíritu, contestó, ya que había leído las escrituras una o dos veces. Seguramente los Eternos tienen aún una tarea para ti, acá en este mundo. El marciano le clavó la mirada sin mostrar curiosidad. Mi nombre está claro, le dijo de mala gana. Makor notó que no mencionaba el clan al que pertenecía. Le dio su nombre a su vez. El marciano frunció el ceño al escucharlo. ¿Gord? Preguntó. Le era difícil pronunciarlo. Parecido, contestó encogiéndose de hombros Makor. ¿Tienes fuerzas para cabalgar? Recorrieron unos 15 kilómetros antes de que se pusiera el sol. Taklar oscilando, encorvado sobre la montura, dormitando, y Makor caminando dificultosamente por la arena amarilla y polvorienta, llevando al trifo de las riendas. Cuando el sol se puso y las estrellas ascendieron, brillantes como diamantes azulados, en un cielo negro como de terciopelo, llegaron al Oxus y acamparon por la noche sobre un musgo azul de consistencia gomosa. Makor llevaba solo un termosac en sus alforjas, así que se durmieron juntos. Pero aún no eran amigos el terráqueo y el marciano, que se encontraban a 5000 kilómetros de donde debían estar. Capítulo 2. Makor estaba en pie buscando agua antes del amanecer. El Oxus era una de las 34.000 fajas de vegetación rudimentaria que se entrecruzan en la superficie de Marte y que los astrónomos terrestres confundieron con canales hace varios siglos. Marte se había estado secando por espacio de 63 millones de años. Cuando un planeta se seca, su corteza se agrieta, y si tiene una corteza como la de Marte, una combinación de silicio y sales de magnesio, esta materia cristalina se resquebraja simétricamente. La poca agua que quedaba de los océanos primitivos se había escurrido entre estas grietas, y la escasa vegetación marciana echaba raíces allí, formando un manto musgoso de varios kilómetros de alto, de hojitas gomosas, cuyas raíces se extendían por más de 1 kilómetro bajo la superficie. Las hojas eran más firmes que el cuero, pero se les podía extraer su humedad, usando un alambique a presión. Así era como los cateadores del desierto, como Makor, podían sobrevivir por meses, sin tener que buscar un oasis cada cierto tiempo. Mientras su cosecha mañanera de hojas cortas y jugosas se filtraba en el alambique, Makor se dedicó a andar de un lado a otro por las proximidades, con un detector manual. Su huésped se desesperezó en el saco, observándolo confundido. Al fin su curiosidad pudo más que su carácter taciturno. «¿Qué es lo que hace Makor?», preguntó. «Busco el metal de la energía, Taklar», respondió Makor, refiriéndose al uranio. El guerrero asintió pensativamente. Él sabía que los Fagán sentían una extraña codicia por este granuloso metal gris sin valor. Era solo uno más de los misterios de los extranjeros que lo confundían. «¿Y si encuentras metal, Gord?» «Si encuentro mucho metal, seré rico, Taklar», respondió Makor enfáticamente. El marciano rió, una risa peculiar, casi un gruñido de desprecio sin alegría. «Entonces volverás a tu mundo en tu máquina voladora. Espero que encuentres mucho metal. Quisiera que todos los Fagán del mundo encontraran mucho metal. Entonces volverían a su mundo, en sus máquinas voladoras, y nos dejarían en paz». «Eso no sucederá, Taklar», replicó Makor sonriendo. «Si se encontrase mucho metal, mucha más de mi gente vendría acá, porque todo hombre desea ser rico. Oh, entonces agradezco a los Eternos que mi mundo tenga poco de ese metal,
y quisiera que tuviese aún menos, se lamentó Taclar. Era lo más parecido a una broma que había hecho hasta ahora, y Macor le correspondió con una amplia sonrisa. El guerrero, sin embargo, no le devolvió la sonrisa. Macor le había salvado la vida, lo sabía, pero seguía siendo un fagán, un odiado. Muy profundamente en alguna parte de su ser, Taclar pudo haber sentido gratitud hacia el terráqueo, aunque no necesariamente. Los marcianos se encontraban en un estado de barbarie después de perder el alto grado de civilización alcanzado en el Cretácico superior. Como todos los bárbaros, eran salvajes, crueles y muy de temer. Por lo menos así lo creía Macor. Y aún volvía la espalda a Taclar con cierto temor. El guerrero era perfectamente capaz de dispararle por detrás, solo para tomar su cabalgadura y sus aperos. No eran amigos aún, pero no eran exactamente enemigos tampoco. Se había establecido una paz armada entre ambos, y probablemente solo sería temporaria. Si estás suficientemente fuerte como para hacer bromas, también lo estás para hacer el desayuno, le dijo Macor, señalando las alforjas. Taclar lo miró fijamente, pero no sonrió. Luego se levantó cojeando y comenzó a escarbar en ellas. Comieron huevos revueltos con trozos de tocino en envases autotérmicos y tomaron café negro, que tenía un dejo metálico proveniente del agua procesada en las hojas del musgo. El café fresco era un lujo en Marte, pero Macor no podía pasarse sin él. Siguieron su camino con Macor a pie guiando al trifo. ¿Dónde vas a buscar metal, Gor?, preguntó Taclar 1 hora más tarde. Hacia Eos y a lo largo del Eritreum, le dijo, usando los términos nativos en vez de los nombres geográficos terrestres. Taclar se quedó pensando. Después de un rato Macor se atrevió a preguntarle a dónde se dirigía él cuando murió su bestia. La pregunta era un poco arriesgada. Iba en contra de la costumbre indagar los asuntos personales de un recién conocido. No le sorprendió que Taclar persistiese en su mutismo por otra media hora. Entonces, inesperadamente, el guerrero habló. «Voy hacia el sudeste», dijo decididamente. «Entonces nos dirigimos a lugares opuestos», observó Macor. Taclar no dijo nada. Macor continuó caminando ensimismado. Sus muslos le dolían y las pantorrillas le ardían por la falta de costumbre de caminar enterrándose hasta los tobillos en la arena. «No hay metal en estas tierras altas», dijo Taclar, rompiendo el silencio otra vez. «Tal vez no, pero ahí es donde voy», masculló Macor, demasiado cansado para ser amable. Hubo otro silencio. Esta vez duró cerca de 20 minutos. «Si fueras al sudeste, le señalaría dónde encontrar ese metal», dijo Taclar. Macor se detuvo y se agachó para masajearse los adoloridos músculos. Mientras lo hacía pensó en la proposición. Taclar aún tenía su arma. Era perfectamente capaz de desenfundarla, desarmarlo y hacerlo dirigirse al sudeste a punta de pistola, o de matarlo ahí mismo y continuar solo. Este intento de persuasión que estaba empleando era obviamente una demostración de algo parecido a la amistad. Sudeste, la meta parecía ser el de Colonius Regio o la meseta Sabeus Sinus. Deucalionis era una curva lengua de arena que se adentraba en las tierras altas entre dos mesetas. 70 millones de años atrás, tal vez hubiese sido una bahía o el delta de un río en una costa continental. Ahora no era nada, roca muerta, colmada de arena, donde solo vagaban algunas bestias salvajes. El problema era que Macor no iba ya. Tenía como idea fija los cañones costeros del Gran Mare hacia el oeste, e iría donde él quería. En vez de decidirlo, trató de ganar tiempo aventurando otra pregunta. «¿Te diriges hacia algún campamento de tu gente?»
Esta vez, por alguna razón especial, la respuesta vino prontamente. Mi gente es asunto mío, Fagan. No era mi intención entrometerme, disculpa. Yo no tengo a nadie, soy un Oudud, dijo Taklar pausadamente, usando un término intraducible, cuyo significado está probablemente entre fuera de la ley y huérfano, o por lo menos que no tiene familia. Los dioses son padres de todos los hombres, citó Makor. Nuevamente un silencio. Un extranjero que conoce las escrituras. ¿Estás seguro, Gord, de que no eres un vendedioses? Makor estaba demasiado cansado para sonreír. Estoy aquí hace 10 años. Aprendí la lengua. A menudo trabajo y vivo entre tu gente. Taklar se endureció. No entre mi gente. Makor asintió con un gesto de la mano. Con los clanes bajos, quiero decir. Soy un guerrero de la sangre alta, extranjero. Sé lo que eres. ¿Por qué peleamos? Estoy cansado. Taklar lo miró duramente con sus ojos amarillos, mientras Makor seguía caminando penosamente, con paso tambaleante. Cuando habló, lo hizo en un tono más suave. Yo viajo cómodamente mientras tú caminas por el polvo como un esclavo. ¿Por qué? Makor tuvo ganas de golpearlo. Camino porque tengo que hacerlo, maldito seas. Tú has montado porque tienes una pierna rota. El orgullo enrojeció la cara de halcón del marciano. Tiró de las riendas con fuerza, haciendo detenerse a la bestia bruscamente. Con dificultad pasó una pierna sobre la montura. Puedo caminar, tú cabalgarás. Vuelve a tu lugar, imbécil, rugió Makor, adelantándose. Repentinamente se encontró frente al cañón de la pistola de rayos. Se detuvo mirando primero el arma y luego la cara decidida de Taklar. Soy un guerrero, dragón alado. Ningún Fagan me hace favores. Montagor, yo guiaré a la bestia. No puedes ni dar ni 5 pasos y lo sabes, así que deja de actuar como un tonto, gruñó Makor. Tú me dices tonto. Makor sostuvo su mirada. Digo que eres un imbécil. Vuelve a la montura. No te hago ningún favor, Taklar. Camino porque sé que tú no puedes. No estamos en las arenas. ¿No es acaso la costumbre acá ayudarse unos a otros? La pistola no vaciló. Makor miró el frío ojo de halcón y respirando pesadamente. Anda, mátame entonces. ¿Es así acaso como los guerreros del clan del dragón alado tratan a los hombres que no les han hecho daño? Mátame y llévate toda el agua. Fue una salida inteligente. Acusar a un hombre de actuar mal para conseguir agua era como sacudir las raíces más profundas de su honor. El silencio que siguió fue tenso. El sudor penetró el cuerpo de Makor bajo su traje térmico. Tenía la garganta seca, pero se mantuvo inmóvil, sin atreverse a tragar, para no demostrar temor, con el rostro rígido e impasible. Algo parecido a la admiración se reflejó por un instante en los ojos del otro. Enfundó la pistola y trató de montar nuevamente, pero el dolor de la pierna era demasiado intenso y Makor tuvo que ayudarlo. No había más que decir, pero el silencio ahora era agradable, sin tensión. 1 hora después del mediodía descansaron. Makor se dirigía hacia Oxyxpalos. Ahí, en la conjunción de 5 canales menores, encontraron una estación aérea. Estaba desierta, por supuesto, con solo un radiofaro en ella. Pero Makor sabía que podía transmitir un mensaje a Ameriotis, donde el pueblo mantenía una especie de embajada y donde la administración colonial mantenía un puesto de intercambio comercial y una estación de primeros auxilios. Un médico en una pequeña nave podría estar con ellos o en 2 o 3 días a más tardar, con un Dolatit nativo. Un Dolatit es una especie de intérprete, y se lo dijo a Taklar. Nuevamente el acostumbrado y hosco silencio entre diálogo y diálogo. Makor ya estaba empezando a cansarse.
Entonces Taklar abrió la casaca de su traje de cuero forrada en piel. Cuando su tórax quedó al descubierto, Makor vio el emblema del dragón alado tatuado sobre su corazón. De un bolsillo interior, Taklar sacó un pequeño objeto redondo. «Si me llevas al sudeste, hacia Cumnar Drau, te daré esto». Estiró su mano y la abrió. Sostenía un siriol del tamaño de la nuez. Un siriol es un rubí púrpura, de una especie que solo se encuentra en Marte, muy apreciadas entre los joyeros terrestres. Las gemas son inconcebiblemente escasas. Un rubí de ese tamaño parecía ser de la más fina agua. Valía aproximadamente unos $500,000. En 10 años de recorrer las arenas, un poquito de contrabando por aquí, otro poco de pillaje por acá y muchos vagabundeos, Makor aún no había ganado ni la 10ª parte de esa suma. Se aproximó, la tomó y la examinó detenidamente. Era auténtica. Una mancha de sales de vanadio en el centro de la piedra producía ese púrpura imperial tan escaso. Con el valor de la gema que sostenía en la palma de su mano, podría vivir tranquilo el resto de sus días. Bueno, tal vez sin una villa en la Riviera, un bungalow en la ladera sur del Everest, tan de moda actualmente, ni una cabaña en la reserva de raza de la Antártida, pero podría vivir confortablemente por el resto de su vida con lo que le pagarían por esa gema en Ámsterdam. Lanzó de vuelta el resplandeciente cristal a Taklar, quien la tomó diestramente en el aire. Luego sacó su viejo compás, le dio una mirada al sol y señaló hacia una determinada dirección. Cumnar Drau está en esa dirección, creo. Sería hora que partiésemos, dijo Makor. Capítulo 3. La marcha se hacía cada vez más difícil, pero no perdían la calma y se detenían frecuentemente a descansar. Como Makor tenía que avanzar a pie, estas paradas eran indispensables. Era hombre alto y fuerte, y de los más recios, pero abrirse paso por la arena polvorienta, en la cual se enterraba hasta los tobillos, era casi tan difícil como caminar por un pantano, y uno se cansa fácilmente en Marte. Esto es a causa del aire, tan enrarecido, frío y seco, que en comparación, un día de invierno en la cordillera de los Andes parecía tan húmedo y cálido como las profundidades del Mato Grosso. La gravedad no era un problema. Con menos peso que en la Tierra, Makor se sentía tan ágil y activo como un niño. No era el aire lo suficientemente frío para quemar la garganta y tan seco como para quemar los pulmones. Y además, pobre en oxígeno, hace mucho tiempo se creía universalmente que el hombre no podía vivir sin ayuda artificial en la superficie del viejo y polvoriento planeta. Pero cuando llegaron las primeras expediciones, descubrieron que el aire era considerablemente más rico en oxígeno de lo que había mostrado el análisis espectroscópico. Por supuesto, resultaba aún demasiado enrarecido para respirarlo durante mucho tiempo seguido. Un hombre sin un respirador y un traje térmico moriría en pocas horas, y no en forma placentera exactamente. Los primeros colonos habían vivido en apretadas ciudades, apiñados bajo domos plásticos desarmables, usando respiradores en las pocas ocasiones en que se aventuraban a salir de sus crisálidas. Con el tiempo, los científicos encontraron una solución al problema, pero no fue hasta que perfeccionaron los tratamientos Mitsubishi y Yamamoto que los terráqueos pudieron moverse libremente en Marte sin molestos tanques o escafandras. Los tratamientos eran largos y dolorosos, y por sobre todo caros, pero un cateador solitario como Makor no hubiera podido sobrevivir en Marte sin ellos. Le había tomado largos años pagar las cuentas médicas, pero había valido la pena. Los tratamientos alteraban en forma hábil y sutil la estructura química del cuerpo humano,
de manera que la necesidad de oxígeno disminuía considerablemente y la posibilidad de utilización de cada una de sus moléculas aumentaba. En tratamientos posteriores se endurecían los tejidos de la garganta y la organización celular de los pulmones, de tal forma que no resultaran dañados por la sequedad ni el frío. Pero los terráqueos se cansaban más fácilmente en Marte, pesando un poco menos y a su vez se tornaban más vulnerables a las enfermedades pulmonares. Aún en esto, la naturaleza encontró la forma de compensar una pérdida con una ganancia. Los pulmones podían sufrir en Marte, pero el corazón se volvía fuerte como el acero. En ese momento Macor hubiese cambiado de buena gana su corazón por un par de piernas de acero. Había encontrado a Taclar en el ecuador marciano, en el extremo septentrional del desierto de Aram. Al seguir a la nueva dirección había acordado dirigirse al este, aproximadamente a 2 grados de longitud de la cima de un lago y angosto promontorio llamado, nunca supo por qué, Marganifter Sinus. Entonces volvieron hacia el sudoeste, cruzaron la extensión central del Aran, con la interminable pared de roca del Sinus, siempre a la derecha, y más allá al sudeste, hacia el Regio penetraron cada vez más en el Regio, hasta que por el norte, las paredes de Sabeus Plateu bloquearon el horizonte. Macor comenzó a pensar que nunca llegaría al destino. Por millonésima vez maldijo su imprevisión por no llevar consigo un trifo de carga, así como otro de recambio. Todas las noches masajeándose las piernas adoloridas, descubría la existencia de músculos que nunca imaginó tener. Mientras más descendían hacia el Regio, más intrigado estaba acerca de las razones de Taclar para internarse en ese desolado e inhóspito arenal. ¿Qué motivo lógico podía tener un hombre presumiblemente cuerdo para aventurarse en ese infierno polvoriento, donde seguramente ni los grandes gatos del desierto encontraban con qué vivir? El nativo se mantuvo hermético, se guardaba sus secretos, y a pesar de la camaradería que crecía gradualmente entre ambos, no se confiaba a Macor. Esta nueva camaradería se materializó en forma lenta y gradual. No era amistad, no era siquiera la cuota de penalidades compartida entre dos iguales, y tampoco se expresaba jamás, ya que escasamente intercambiaban una que otra palabra, y cuando lo hacían era solo por exigencias de las más mínimas necesidades de la supervivencia. Macor era por naturaleza un hombre hosco y taciturno, un hombre de pocas palabras. Se encerraba en sí mismo, tenía pocos amigos y nunca hablaba del pasado. En cuanto al marciano, su odio por los malditos colonos de la Tierra que habían saqueado la mitad de su mundo en las últimas 5 décadas era tan profundo y doloroso que se había tornado casi instintivo. Probablemente a esta altura confiaba en Macor, tanto como jamás le sería posible hacerlo con un miembro de la odiada raza invasora. A su modo torvo y sombrío, quizá hasta apreciaba al hombre. Si esto que había nacido entre ellos era demasiado tenue para llamarlo amistad, al menos podía llamarse respeto mutuo. Era lo que un hombre fuerte siente por otro, de igual residumbre, a pesar de las diferencias de raza, religión o nación. Era probablemente lo que pensó Kipling cuando escribió aquellas viejas líneas hace alrededor de 2 siglos. Oh, el este es el este y el oeste oeste, y nunca los dos se juntarán, hasta que la tierra y el cielo se presenten ante Dios en el final. Pero no hay ni este ni oeste, frontera, raza ni linaje, cuando 2 hombres fuertes se encuentran frente a frente, aunque provengan de los confines del mundo. En parte lo que crecía entre ambos era eso: un hombre que lucha, se esfuerza y sufre sin quejarse, puede reconocer cualidades semejantes en otro hombre, y sabe lo rara que es esa cualidad, y la valoriza. Y había algo más que los unía, aunque ninguno de los dos lo supiera aún, y era que, bajo la piel,
bajo las diferencias raciales y planetarias, eran casi idénticos. Ambos habían amado intensamente, habían confiado ciegamente y fueron traicionados por aquella a quien amaban. Ambos habían sido heridos por una mujer. Sus corazones tenían la cicatriz de una herida muy parecida. Ninguno lo sabía, ni siquiera lo sospechaba en el otro, pero algo en ellos les hacía intuir la semejanza entre los dos y la extraña especie de relación que los unía. Existía sin palabras, sonrisas o confidencias. Existía en hosco silencio, en la muda camaradería que la incubaba. Con el tiempo los huesos soldaron, y soldaron bien. Taclar podía usar la pierna, pero renqueaba, y a menudo ésta cedía bajo su peso. Cuando sucedía, y sucedía a menudo, ya que se esforzaba mucho a sí mismo, se quedaba echado, maldiciendo en su extraño lenguaje a la pierna humillante, mientras Macor esperaba, sonriente, que se recuperara. Taclar nunca supo que Macor había deslizado medicamentos en sus raciones desde el principio, medicamentos que atacaban la infección, la fiebre y estimulantes glandulares, especialmente fabricados para acelerar la soldadura de los huesos. Este último fármaco había sido desarrollado a partir de un hongo marciano y era imprescindible para terráqueos como Macor. Una pierna o brazo quebrado era casi lo peor que podía sucederle, librado a su suerte en los desiertos, lejos de las clínicas de la administración colonial. Era casi tan grave como un alambique a presión descompuesto, y Macor no se aventuraba jamás en las arenas sin una buena provisión de medicamentos. Sabía o resentía que el testarudo guerrero hubiese rechazado de plano la idea de administrarle cualquier medicina impía que viniese de los Fagam. Por lo tanto, Macor simplemente había mezclado las medicinas con los alimentos desde el principio sin habérselo dicho. El orgulloso nativo no había sospechado nada cuando Macor asumió la tarea de preparar las raciones. Para Taclar, hacer la comida era trabajo de esclavos, y se hubiese sentido agraviado de tener que compartir la tarea. Y así continuaron. El avance era más fácil ahora, al menos para Macor, ya que ahora la pierna de Taclar había sanado. Se turnaron en la montura mientras el otro tomaba su lugar en delantera, caminando dificultosamente. No era más fácil para Taclar de lo que había sido para el terráqueo. A pesar que el guerrero estaba acostumbrado al terreno desde su nacimiento, era igualmente difícil hacerlo en pie, excepto cuando se encuentra en una meseta de roca. Un marciano siempre viaja montado en un trifo. Pero Taclar sabía que debía mover esa pierna para recuperarse totalmente. Aún le dolía cuando la apoyaba de lleno, y los músculos se resentían intensamente con el esfuerzo, pero seguía adelante, arrastrándose por la arena, taciturno y sin quejarse, excepto cuando su pierna cedía de pronto y le hacía morder el polvo. En una oportunidad cayó con un gruñido de dolor y se quedó inmóvil. Macor, que iba montado en el trifo, pensó que se había golpeado la cabeza contra una roca, de modo que bajó apresuradamente de la montura y fue a ver qué podía hacer. No alcanzó a llegar. Repentinamente a un costado, la arena saltó despedida con violencia. Un siseo agudo como el de una caldera de vapor copó el aire. Era la hora del atardecer, una brusca transformación de día en noche que se realiza muy velozmente en Marte, donde la atmósfera está demasiado enrarecida para soportar graduaciones de luz como el crepúsculo y el anochecer o las sombras que se oscurecen lentamente. El disco del sol se enfrió y se hundió en el horizonte montañoso, y el cielo cambió del violeta al negro más profundo en cuestión de segundos. En el débil resplandor, ya que ninguna de las dos lunas gemelas refleja suficiente luz más que para una confusa y medianamente visibilidad en las tinieblas, Macor no pudo ver de inmediato la causa de este inexplicable geyser de arena. Entonces, algo que brincó gruñendo apareció ante su vista.
flexible y delgado como una pantera, con una cola de látigo, silbante como la de ésta, pero cubierto de escamas, de tintes desvaídos, y con el obtuso y esferoidal cráneo de un reptil. Lo reconoció a la primera ojeada. Era un gran gato del desierto, una de las más temidas bestias de presa de las planicies marcianas. El animal hacía su guarida debajo de la arena, usando una astucia casi humana para apisonar el polvo de las paredes y cubrir la estrecha entrada con una costra arenosa. Allí, a semejanza de algunas arañas de la tierra, el gran gato del desierto esperaba a su presa. Más grande que un oso, más rápido que un leopardo, el gran gato del desierto era la encarnación misma del terror. Atacaba como el rayo y con una ferocidad inigualable. Y Macor había dejado su cinto con el arma cruzando sobre la cabeza de la montura. Por una milésima de segundo, el gran gato del desierto vaciló, sin saber por cuál de las tres presas decidirse. Tenía ante sí al hombre caído, al hombre de pie con las manos vacías, y al asustado Trifo, que chillaba encabritado, con sus ojos girando de terror. Entonces se abalanzó sobre Macor, derribándolo mientras le abría la pierna de arriba abajo de un zapatazo con su garra de ave de presa. Lo lanzó por el aire como un monigote, giró sobre sí mismo removiendo la arena y embistió nuevamente. Pero ese breve instante de vacilación frente a las distintas presas le costó muy caro, pues justo en el momento en que giraba y se lanzaba sobre el terráqueo derribado, la oscuridad de la noche se iluminó con un rayo enceguecedor. Un chorro de luz azul eléctrico salió del arma de Taklar para hundirse en el lomo escamoso de la bestia furiosa. Casi inconsciente por el golpe que lo había derribado, Macor estaba aún boca abajo sobre el polvo. El resplandor del poderoso rayo lo encengueció. Intentó mirar a través de las últimas vibraciones amarillentas para observar más claramente el enorme cuerpo que se debatía, contorsionándose espasmódicamente, levantando el polvo con sus cuartos traseros. Aturdido, aún no podía comprender bien lo que había ocurrido. Taklar no había perdido el conocimiento con la caída, sino que yacía mordiéndose la rabia que le causaba su pierna, mudo de impotencia. Su experiencia para sobrevivir en el desierto le hacía mantener sus dedos siempre cerca de la culata de su arma, aún mientras dormía. Macor pestañeó, tratando de recuperar la respiración. El aire frío estaba cargado del acre y metálico sabor del ozono, mezclado con otro olor nuevo. Solo más tarde identificó el agrio, pero no del todo desagradable aroma de carne asada. Taklar renqueó hacia donde yacía el terráqueo y lo examinó silenciosamente. Ahora había perdido el conocimiento. Ni siquiera se quejó cuando el nativo examinó las heridas. Las garras del gran gato del desierto habían rasgado el duro nioflex del traje térmico como si fuese papel, y habían desgarrado la piel debajo. La pierna del terráqueo estaba cortada desde la cadera hasta el tobillo. La piel había sido abierta como por la mano de un cirujano, y el hueso superior de la pierna se veía blanco y descarnado. Taklar exploró con dedos suaves, como los de una mujer. El fémur parecía no estar quebrado. El marciano no distinguió ni una sola fractura. Macor perdía sangre rápidamente, con grandes chorros que iban a hundirse en la arena. Ante tal herida, las toscas artes curativas de Taklar eran insuficientes. Sus manos temblaban, y con gran precaución se arrodilló junto al cuerpo inerte del terráqueo, sin quitar la vista de sus rasgos descompuestos. Su propio rostro estaba sombrío, sin expresión. Sus ojos amarillos, como los resplandecientes ojos del gran gato del desierto, eran indescifrables, pero se adivinaban los pensamientos que se agitaban tras ellos. Me salvó de morir de sed. No lo he salvado ahora de las mandíbulas del gran gato del desierto. No estamos a mano. No se paga un favor con otro. Escrutó a Macor con ojos duros y fríos como los de un halcón.
¿Y no es acaso uno de los malditos Fagat, a pesar de haberme salvado de morir de sed? ¿Acaso esta raza no ha saqueado y despojado al mundo? ¿Qué más puedo hacer por él, ya que no conozco el arte de curar? Que muera entonces. La rápida misericordia de la muerte. Duerme. La muerte por pérdida de sangre le sobrevendrá durmiendo. No sentirá dolor en su último sueño. ¿Qué puedo hacer aún cuando lo quisiera? El guerrero del dragón alado cavilaba así en la oscuridad, bajo el soberbio cielo estrellado. Luego se frotó los ojos como si estuviera muy cansado. No, me dio de beber cuando yacía casi muerto de sed. Éramos desconocidos, y me dio de beber. No nos debimos nada el uno al otro en aquel entonces. Ahora, a pesar de todo, hay una deuda, porque ya no somos desconocidos. Macor se agitó levemente, apretó los labios resecos cubiertos de polvo, y se quejó pidiendo agua. Ni un solo músculo se movió en el duro rostro de Taclar. Soltó su propio recipiente de la cadera, lo destapó y acercó el pico de la boca entreabierta de Macor. «Comparte mi agua, hermano», le susurró en voz baja. Estimado noctámbulo, si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Gracias.